Hola, muy buenos días a todos. Para PwC Interaméricas es un honor tenernos en el webcast Comportamiento del Mercado Salarial, un enfoque regional. La mañana de hoy nos acompaña Victoria Scott, quien es la coordinadora del sistema de encuesta salarial 6 en la región. Victoria lleva 23 años en la firma en el área de recursos humanos y ha desarrollado estudios especializados de remuneraciones y beneficios en Costa Rica y el resto de Centroamérica y Panamá. Los invito a que realicen sus preguntas a través del chat, que serán respondidas por Victoria a lo largo del webcast. Sin más, empecemos. Muchísimas gracias. Ya voy a poner a compartir la presentación. Bueno, es un placer estar acá con ustedes. Nayua, ¿me ayudas eh, eh, terminando la presentación que tenés ahí, porfa, para poder compartir yo? Gracias. Bueno, como les decía, es un verdadero placer estar una vez más acá con ustedes. Em, Vamos a hablar un poco del comportamiento del mercado salarial en la región, en todo lo que es Centroamérica y República Dominicana. Traemos los resultados de la encuesta salarial que realizamos, de las diferentes encuestas salariales en los países que realizamos durante el 2024 y algunos datos interesantes que logramos eh, analizar, ¿verdad? O extraer de estas encuestas en las que muchos de ustedes participan, relacionadas con el tema de género. Es algo muy interesante que hemos estado encuestando en los últimos años y que realmente ahora tenemos datos para poder darles un vistazo de cómo estamos en los diferentes países de la región. Sin más, la encuesta salarial 6 está conformada por grandes sectores, empresas de servicios, industriales, financieras, comerciales y agroindustriales. Son los 5 grandes sectores en los que nosotros seleccionamos o segmentamos las empresas. También tenemos segmentos por grandes, medianas o pequeñas, o por tipo de actividad, nacionales o multinacionales. La muestra en los diferentes países está conformada de la siguiente manera. Como ustedes pueden ver, tenemos en países como República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Guatemala una buena representación de empresas de servicios industriales, más en El Salvador, y financieras con una buena representación tanto en Honduras como Nicaragua. Comerciales, también tenemos en Panamá y Nicaragua, Honduras con un 30% y agroindustriales que tenemos un porcentaje menor, pero no es despreciable su representación, sobre todo en Nicaragua y Guatemala. En cuanto a lo que respecta a la parte de inflación, que es el dato económico, macroeconómico que utilizamos normalmente como punto de referencia o conversación cuando estamos viendo la parte salarial, podemos ver pues que cada país tiene su comportamiento muy particular, ¿verdad? Pero no se olviden de los datos de que estamos hablando entre un 4.6 con Honduras, que es el que tiene la mayor inflación a corte a diciembre del año pasado, a diciembre, perdón, corte diciembre de 2023, a lo que podemos tener hoy en día en República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, que inclusive hemos tenido deflaciones en los últimos años también. Pero vean estos datos, vean que no superamos el 4.6%. ¿Por qué es importante la inflación considerándolo desde este punto, más allá de cuánto es en cada país el porcentaje? Porque si vemos en términos de lo que crecieron las remuneraciones ejecutivas, el comportamiento de cuánto era un salario en el 2023, cuánto creció al 2024, en el 2022, cuánto creció al 2023, ustedes pueden ver que realmente los porcentajes están alrededor de 6.7 para Guatemala, perdón, para el 2024, 4.9 para Guatemala, versus un 6.7 que fue el año 2023. El Salvador un 5.3, un 5.5, se mantuvo relativamente estable. Si vemos Honduras,
pues sí tuvo era el que tenía un poquito más de inflación, pero el comportamiento fue un 4.2 veces 5.4. Nicaragua se mantuvo muy similar de un año a otro. Costa Rica, pues más o menos se mantuvo también muy similar de un año a otro. Panamá, y el que sí tuvo un comportamiento tal vez porcentualmente menor fue República Dominicana, a lo que venían comportándose los aumentos en años anteriores. Como ustedes pueden ver, hicimos la comparación versus la inflación, y el país que realmente trabaja sus crecimientos salariales muy cercanos a la inflación solamente es Honduras. El resto podemos decir que el comportamiento de esos crecimientos salariales se debe a oferta y demanda de las posiciones, a las oferta y demanda que los diferentes sectores que vimos anteriormente están requiriendo, y que realmente pues podría decirse que no solamente es inflación. Tenemos que medir muy bien qué es lo que está haciendo el mercado, cómo lo está haciendo. Para algunas posiciones está demandando mayores crecimientos salariales porque hay mayor demanda de esos puestos. Aquí estamos hablando de niveles ejecutivos, niveles gerencia locales hacia arriba, hacia la dirección general, que son los niveles estratégicos de la organización, son los niveles que realmente están guiando a las empresas post pandemia a las nuevas estrategias, redefiniendo sus planes de acción, redefiniendo sus nuevos liderazgos. Y de ahí que podemos ver que tanto en el 2023 como en el 2024, el comportamiento sí ha estado, pues podríamos inclusive decir, bastante alejado del comportamiento de inflación. Si hacemos un análisis de cómo está compuesto el paquete de remuneración de estos niveles ejecutivos, cuánto es salario, cuánto es compensación variable, cuántos son beneficios en especie, a diferencia de Dominicana, pues realmente el resto de países de la región tienen un comportamiento muy similar. Y esto no quiere decir que Dominicana se desligue mucho de lo que está pasando, pero sí tienen un porcentaje de su paquete de remuneración de beneficios en especie un poco mayor de lo representado este, en otros países. Pero estamos hablando que andan entre un 76, 78% el porcentaje de salario fijo, hay en un 17 y un 19% la parte variable, y entre un 5 y un 7% la parte de beneficio en especie. A diferencia dominicana, que tiene un 68% fijo, un 20% variable, que esto sí es muy similar, el 20% variable al resto, versus beneficios en especie, que es un 12%. La composición de cómo está la estructurado los paquetes de remuneración de nuestros ejecutivos son de mucha relevancia a la hora de hacer un análisis de competitividad salarial. ¿Por qué? Porque nosotros debemos determinar cuánto es ese salario base, que es el que lo hace competitivo con mercado, que es el que lleva a casa, digamos, el que recibe mes a mes. ¿Qué tan atractivo es nuestro paquete de compensación variable? ¿Qué tan atractivos, accesibles son los bonos? ¿Qué están logrando esos bonos? ¿Cuál es la filosofía de creación de ese bono? ¿Qué tan competitivo con el mercado están esos bonos que yo estoy ofreciendo? ¿Verdad? No es solamente si lo tengo o no, sino es que si realmente esa bonificación que estoy ofreciendo cumple con, tiene balance scorecard, el ejecutivo sabe qué tiene que hacer para lograrlo, lo está logrando, ¿verdad? Responde cuál es el mínimo para detonar esos salarios que se están decidiendo, cuál es el máximo, tengo un tope, no tengo un tope, ¿verdad? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué estrategias asociado a qué objetivos es que yo tengo ese salario variable que estoy definiendo? En términos de bonificaciones, que es lo que normalmente y a corto plazo, mediano, corto plazo, los niveles ejecutivos tienen. Y en cuanto a beneficios en especie, pues es comúnmente lo que complementa ese paquete de remuneración, lo que facilita la vida del ejecutivo, determinando, bueno, si me dan auto de la compañía, si me dan seguro de vida, seguro de gastos médicos, tengo un plan de pensiones. Normalmente esos son como los cuantificables más competitivos que uno puede ver en los paquetes de remuneración de los ejecutivos.
Si analizamos desde el punto de vista del resto de posiciones, que son los niveles de jefaturas hacia el nivel operativo, pues es un comportamiento muy similar al que estuvimos viendo con los ejecutivos. Porcentajes de crecimiento salarial para el 2024 un poco más conservadores o desacelerados con respecto a lo que veíamos en el 2023, a diferencia de Costa Rica, que se tuvo en el 2024 un crecimiento mayor, pero para el resto de países se fue desacelerando ese crecimiento salarial. No obstante, si lo analizamos versus la inflación, tenemos el mismo comportamiento. Eh, es oferta y demanda, es lo que el mercado está pidiendo por esas posiciones, por eso toma mucha relevancia que realmente utilicemos las herramientas con que contamos para poder medir lo que está pasando en ese mercado. No podemos irnos solo por inflación, porque el mercado está haciendo más allá de inflación, está tomando en consideraciones la rotación, la atracción del talento, las habilidades que se están desarrollando, las habilidades que necesito las competencias o habilidades que necesito para poder cubrir la plaza que necesito en ese momento. Y eso hace que estos crecimientos salariales estén, pues, a diferencia de Honduras, podría decir yo, el resto de países están muy por arriba de lo que la inflación como históricamente dato macroeconómico se han venido utilizando para referencias salariales. Ahora bien, en términos absolutos, ¿cómo estamos? Si vemos cuánto es el salario promedio de una gerencia local en los diferentes países en dólares, definido en dólares, eh, a tipo de cambio publicado de la encuesta, que utilizamos para publicar la encuesta, podemos ver, pues, lógicamente que Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala, podríamos decir, tienen una remuneración de mayor competitividad versus República Dominicana, Honduras y Nicaragua. Esto tiene mucho que ver con esta atracción de talentos, estas ofertas y demandas, con las empresas que se están por el negocio, vimos que hay países que son más industriales, otros más comerciales, otros más financieros, entonces esa mezcla de muestra de empresas y demás también ayuda a ese comportamiento. Pero Costa Rica y Panamá son los que tienen un porcentaje, un promedio, porque ese es un salario promedio mayor al resto de países. Aquí tiene mucho que ver el análisis del costo de vida, el análisis del poder adquisitivo y otras cosas que se van determinando. Pero si ustedes tienen que administrar la compensación a nivel región, pues estas herramientas les pueden ayudar a definir, ¿verdad?, cuál es la diferencia de mi salario en los diferentes países. Pero vean lo interesante, si yo hago el análisis por género en cuanto a cuánto ganan nosotros cuando hacemos la recolección de la información salarial en las plantillas, cuando recolectamos la data, les pedimos que nos indiquen si ese salario corresponde a un ocupante de género masculino o un ocupante de género femenino. Con esa información la calculamos o la segmentamos de acuerdo a esa variable y sacamos un promedio por los diferentes niveles. Como podemos ver, hay brechas que tal vez en montos podrían no ser tan significativas, pero siguen habiendo brechas en términos de el salario promedio que recibe un ocupante de género masculino que un ocupante de género femenino. Por ejemplo, en Costa Rica, a nivel de gerencias locales, podemos estar hablando que hay un 14% de diferencia en el promedio del salario. En Panamá es un 18%, en El Salvador un 15%, Guatemala hay menos brecha, vemos que solo un 3%, en Dominicana podríamos decir que están relativamente iguales, porque aquí puede haber un tema de antigüedad, ¿verdad? Aquí ya puede entrar un tema diferente a analizarse, pero entonces casi que técnicamente podrían estar iguales. En Honduras hay un 19% de brecha y en Nicaragua un 6% de brecha. Si lo vemos en términos de jefaturas, vean que aquí inclusive la diferencia en términos absolutos, en promedio, es mayor, ¿verdad? Tenemos un Costa Rica que paga $2.515 y un Panamá $2.216 para una jefatura, Guatemala $2.082 versus un República Dominicana que está pagando en promedio $1.241 contra un Nicaragua
de $1,387. Entonces, si hay dispersión, tiene mucho que ver costo de vida, tiene mucho que ver poder, oferta y demanda de ciertas posiciones. No obstante, haciendo el mismo análisis por género, aquí hay datos donde la brecha tal vez va siendo un poco menor. En niveles de jefatura la brecha se fue acortando un poco más. En Costa Rica la diferencia es solo pues hay diferencia, y eso pues, no debería haberla, pero hay diferencia de un 5%. En Panamá hay una brecha del 10%. En El Salvador, curiosamente, las mujeres jefes ganan más que los hombres. En Guatemala es un 3% de brecha, si lo veíamos a niveles gerenciales también era una brecha pequeña. En República Dominicana hay más brecha que antes, pero es un 3% también. Honduras un 4% y Nicaragua un 7%. Si lo vemos a nivel de profesionales, ¿qué es profesionales? Profesionales son aquellos que requieren un título universitario, graduados universitarios para poder ejercer las funciones. O sea, que el puesto que están ejerciendo, por el cual homologamos, se requiere un título universitario. Y aquí, pues hay todavía mayor dispersión en oferta y demanda. Tenemos igual, tenemos en Costa Rica, Panamá, con $1,719 y $1,654, que Costa Rica y Panamá andan muy similares en términos de salariales. Si ustedes han visto en las gráficas, siempre están con una dispersión interesante. Tenemos a Guatemala, Salvador, aquí República Dominicana ya entra en el medio, ya están en los menores, ¿verdad? Pero eh, Costa Rica, Panamá siempre salarialmente más arriba, con Guatemala, Salvador en el medio, y un República Dominicana, Honduras y Nicaragua hacia montos menores. Si vemos en términos profesionales, eh, acá hay menor brecha si lo vemos en relación a las gerencias locales, que eso demuestra mucho de lo que se ha hablado en diferentes foros, de que llegar a niveles gerenciales pues es un poco, se va haciendo la brecha más alta, pero podemos ver que a niveles profesionales en Costa Rica tenemos un 11% de diferencia, en Panamá un 8%, en El Salvador un 10%, en Guatemala ya se va haciendo un poco más grande la brecha. Antes hablábamos de un 3%, ahora vemos que es de un 6%. En Dominicana nos mantenemos bastante bien. Aquí sí felicito a los de República Dominicana porque en estos niveles, yo creo que en los próximos sí ya vamos a ver mayor brecha, pero como ustedes han podido ver, en estos niveles no se ve mayor la diferencia entre lo que es el promedio de salario de aquellos que indicaron que el que ocupaba el puesto de género femenino versus el que ocupaba el puesto de género masculino. En cuanto a Honduras es un 6%, en Nicaragua aquí sí se ve un poco más marcada la brecha, bueno, bastante más marcada la brecha con un 15%. Si lo vemos a nivel técnico o a nivel de puestos que requieren una especialización técnica no profesional para ejercer sus funciones, un diplomado o un técnico de em, alguna certificación técnica que no requiera un título universitario para ejercer sus funciones, pues igual también, aquí lo interesante es que hay mayor dispersión en los países, ya y una vez más, Costa Rica, Panamá en el top de los que mayor remuneración, Guatemala viene en tercer lugar, muy cerca de lo que está, de lo que son, de lo que es Panamá, El Salvador, Honduras y República Dominicana con un promedio de 750 pagando los técnicos, y Nicaragua sí está bastante rezagado en términos del monto que remunera a sus posiciones técnicas. Y si lo vemos por género, aquí lo que me dice a mí el dato es que realmente cuando la empresa necesita la habilidad técnica para poder ejercerla, no hay distinción relativa de género para poder remunerar. Es lo que necesita técnicamente, si la habilidad es a lo que está pagando. Y como este gráfico deberían de ser todos los anteriores para que tuviéramos una verdadera equidad, pero vean qué interesante, ¿verdad? Vean qué interesante, no hay casi brechas en este sentido, porque aquí sí, para mí lo que me dice es, manda lo técnico, ¿verdad? Si tiene la habilidad técnica, la certificación, aquí no hay tanta distinción de género. Y si lo vemos en términos asistenciales, una vez más, hay mayor dispersión en los países, y aquí se marca un poco más la diferencia entre lo que pagan Costa Rica y Panamá versus Guatemala, Honduras y El Salvador.
Y ya Salvador pasa casi que a cuarto lugar, quinto lugar, con montos muy similares a lo que pasa en República Dominicana y Nicaragua. Y si lo vemos en términos de género, pues tampoco hay brechas, sí hay brecha en algunos países, en otros no tanto. Inclusive en El Salvador, a nivel asistencial, los de género femenino tienen salarios superiores a los de género masculino, igual que en Honduras y en Nicaragua. A esto lo que me hace pensar es que los niveles asistenciales se están evocando más a niveles a género femenino que a género masculino. Pero sigue habiendo brecha, en algunos países no tanto, digamos Guatemala solo es 1%, casi que están iguales. No obstante, Costa Rica y Panamá sí tienen brechas de 7 y 6%. Si lo vemos a nivel operativo, aquí sí hay bastante marcada diferencia, ya Panamá no está, digamos, dentro del nivel de lo que está pagando a nivel operativo Costa Rica. Estamos viendo que Panamá, Guatemala, Honduras, Panamá, Guatemala andan muy parecidos, Honduras, Salvador andan relativamente similares, Honduras, Salvador y República Dominicana son similares, y Nicaragua sí un poco rezagado de lo que está pagando el resto de posiciones en la región. Y si lo vemos en términos de género, pues sí, la brecha es un poco más marcada en algunos países, en Panamá es un 18%, en El Salvador un 14%, Costa Rica, el monto promedio de remuneración para puestos operativos, los que marcaron que eran de género femenino, ganan un poco más. Esto se debe, y según el análisis que realicé, mayormente, no es mucha la diferencia, es un 5%, pero se debe a que muchas de las empresas de industria médica que están instaladas en el país, su mayoría de fuerza laboral es femenina por el tipo de labores que se generan. Entonces, ahí puede estar influenciado ese promedio, pero sí sigue existiendo brecha, en Nicaragua no tanto, vean que ya es un 2%, en Honduras es un 4%, pero si vemos Panamá y El Salvador, pues sí hay una brecha interesante en términos de promedio. Y eso es en relación a la parte de salarios, cuánto reciben, cuánto crecieron, cuánto aumentaron. Ahora, el otro componente que estuvimos analizando era el de beneficios. En beneficios, nosotros tenemos que analizarlos desde un concepto de bienestar total. Hay 6 factores que deberíamos de contemplar a la hora de definir esos beneficios para nuestra empresa y tiene que ser que el componente o el paquete o el plan de beneficios que estemos ofreciendo tenga un enfoque de beneficios de bienestar físico, beneficios de bienestar emocional, beneficios de bienestar mental, bienestar social, bienestar profesional y bienestar financiero. 6 factores que ninguno es más importante que el otro y que deberían de estar balanceados de tal manera que fluya correctamente ese paquete de beneficios y que la propuesta de valor que esté haciendo la empresa sea atractiva para los colaboradores y los inste a permanecer en la organización por mayor tiempo. Si vemos en términos de otorgamiento, ¿verdad? El seguro de gastos médicos es comúnmente otorgado en la mayoría de los países, tal vez en menor instancia en Nicaragua y Guatemala, pero en el resto de países podríamos hablar que hay tendencia de otorgar seguro de gastos médicos. El seguro colectivo de vida, pues sí, en Guatemala y en Costa Rica, pues no es porcentaje de mayoría o tendencia, ¿verdad? Hay un seguro individual de vida también, entonces aquí lo que nos dice es que en Guatemala se está tendiendo a dar más seguro individual de vida que seguro colectivo de vida, ¿verdad? Pero en menor medida. Si vemos lo que es auxilios a familiares por muerte de trabajador, por muerte de familiares, por plan dental, hay países que no se ve representación porque no están dentro de sus otorgamientos más comunes, pero vemos que lo que es auxilio familiares por muerte de trabajador en El Salvador lo dan en un 53%. ¿Qué es lo que puede estar pasando con estos beneficios de auxilio por muerte familiares al trabajador, muerte de familiar? Que tal vez la empresa no los tiene ya establecido como una política dentro de la organización, sino va a ir atendiendo caso a caso. Eh, Hay que analizar si hay que incluirlo dentro de las políticas de la empresa y ya dejarlo normado para que el colaborador
se sienta seguro de que está respaldado por la empresa en caso de tener algún incidente. El plan dental en República Dominicana es el que tiene mayor frecuencia de otorgamiento, es uno de los, y Honduras con un 40%, Dominicana con un 54%. Este es uno de los beneficios que tal vez la mayoría puede estar solicitando, pero no es tendencia en las empresas. Si vemos médico de empresa, ¿verdad? Muchos están normados por ley, pero pues los países que más lo otorgan son Costa Rica y El Salvador, el resto pues una representación de 29-30%. Enfermera en la empresa, El Salvador también tiene buena representación y clínica médica igual. Entonces, lo que es temas de médico empresa, enfermera en la empresa o clínica médica, en este caso el porcentaje mayor se ve representado en empresas de El Salvador. Si vemos beneficios de gimnasios, de espacios recreativos, políticas de wellness, servicios de recreación, vean que todos estos beneficios van asociados con la política de bienestar de lo que están ofreciendo las empresas hoy en día. Gimnasio en empresa, aunque no son porcentajes que nos reflejen la mayoría o la tendencia, que es más del 50% de las empresas, pero sí tenemos una representación entre un 15 y un 20% en algunos países que hace que nos pongamos a analizar si realmente vale la pena irlos incorporando dentro de nuestros planes de beneficios. Vean que, por ejemplo, beneficio de gimnasio en países como Panamá y República Dominicana tiene un 33 y 28%, espacios de recreación dentro de la empresa, en países como El Salvador y Costa Rica y Nicaragua tienen representación interesante, políticas de wellness, política establecida como tal, definida para hacer planes y demás de wellness, pues lo podemos ver en El Salvador y Costa Rica, como bien definidos en un 19%, y subsidio de recreación El Salvador un 31%. Entonces, realmente esa es información bastante interesante que ustedes pueden ir considerando para decir, bueno, no son tendencia a mercado, yo no lo voy a dar, o más bien después considerar y decir, uy, la mayoría del mercado no lo están dando, voy a hacer el análisis del business case para empezar a darlo yo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un diferenciador de mercado y así puedo obtener un paquete de beneficios que complementen mi propuesta de valor y que sean atractivos y que la persona cuando quiera buscar trabajo en otro lado no los va a conseguir tan fácilmente. Entonces, el análisis de esta información la podemos hacer desde esos dos puntos de vista. Desde el punto de vista, si la estoy dando, check, mira, el mercado no lo da, pero si yo lo doy, sería un diferenciador. En con lo que respecta a regalos o premios al personal por matrimonio, por nacimiento de hijos, a los hijos del personal, tal vez en épocas de navideñas o demás, o premios al personal, la política o la costumbre es más dar en términos de premios al personal, reconocimientos por antigüedad, por producción, ¿verdad? Por innovación y algunas actividades que muchas empresas hacen. Vean que en la mayoría de los países pues sí se está otorgando, mayormente en Honduras con un 74%. Pero en El Salvador sí tiene una representación interesante, la de regalos al personal por matrimonio, que es un 65%, y regalos para los hijos del personal. En lo que respecta a fiestas, pues sí, la gran mayoría de las empresas aquí son tendencia a mercado, si tienen buena representación, pues tienen sus actividades de Navidad, sus celebraciones especiales, aniversarios, Día de la Madre, Día del Padre o demás, celebraciones de cumpleaños que van en menor medida, pero vean que ya la mayoría, más del 50, en su gran mayoría, más del 44% de las empresas están haciendo algo en términos de celebraciones. eh, y otras fiestas. Los únicos que en este momento no veo mayor representación en términos de celebraciones, fiestas o demás, porque no es que no lo hagan, si tal vez no tengan una política establecida como tal, es en Guatemala. Si vemos programas de asistencia financiera o programas de asistencia psicológica o programas de asistencia legal que van dentro de el bienestar emocional y el bienestar mental de los colaboradores, vemos que no hay tendencia de mercado. Vemos alguna representación en Costa Rica y alguna representación en República Dominicana. Estos son de los beneficios que podemos sacar mayor provecho, los que podemos tomar como referencia y decir, bueno,
el mercado no lo está dando, hay países de todo donde no se ven representados, pero realmente yo puedo hacer la diferencia, buscar medios para dar programas de asistencia que pueden ayudar al colaborador y a sus familiares, y eso hace que la propuesta de valor de la empresa sea bastante atractiva. Si lo vemos en términos de días personales, vacaciones adicionales a las de ley y feriados, igualmente no son en su mayoría, ¿verdad? Representaciones de más del 50% a efectos de vacaciones por encima de ley en Costa Rica, que tienen 52%, pero algunos de los países ya están implementando esto. Una vez más, si tal vez no hay información es porque no lo tienen establecido como una política formal. Tenemos que empezar a establecer las políticas dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Días personales a sus empleados son días que se dan a los empleados durante el año, de 3 a 5 días, para hacer trámites personales que no se suman a las vacaciones, que no se acumulan, que al año digamos, se pierden y que realmente tienen toda una política interna desarrollada. Normalmente no se puede unir con feriados, no se pueden tomar seguido los 3 días y demás. Algunas empresas lo tienen establecido. Y ese es uno de los beneficios que más ha llamado la atención entre las nuevas generaciones. En lo que respecta a premios remunerados para nacimiento de hijos o permisos remunerados para nacimiento de hijos por muerte familiar o demás, porque los anteriores eran auxilios. Esto es ya dar el espacio para que la persona pueda ir y tener, atender su necesidad, pues vemos que normalmente son atendidos en la mayoría de los países. La mayoría de las empresas sí están otorgando este beneficio. En lo que respecta a permisos por estudios, mayor o licencias de paternidad o adicionales, pues las leyes de cada uno de nuestros países ya se han ido poniendo al día en estos términos, entonces en su gran mayoría lo están otorgando de acuerdo a la ley, entonces ya no es considerado un beneficio, pero hay unas empresas que sí tienen en sus porcentajes algunos licencias adicionales en términos de estudios, paternidad o maternidad. En lo que respecta a horarios flexibles, el famoso teletrabajo, el Early Friday y horarios reducidos, realmente eso es algo que se está trabajando mucho en las empresas. No, ahorita pues el trabajo remoto o teletrabajo no, lo ponemos aquí en los beneficios, pero realmente es una modalidad de trabajo. Es algo que las empresas, algunas están volviendo a la gente a la oficina, otros están manteniéndose con 1 o 2 días de teletrabajo y 3 en la oficina, de acuerdo a la necesidad de cada puesto. Ahora sí ya estamos llegando a un punto donde aparte del trabajo remoto o híbrida, se está conformando de acuerdo a la forma de trabajar. Entonces analizamos cada una de las tareas del puesto, decidimos si la tarea es teletrabajable o no es teletrabajable, determinamos de todas las tareas que tiene que hacer el puesto, qué porcentaje son teletrabajables y qué porcentaje no. Y así es como podríamos definir realmente si el puesto es teletrabajable o no. Horarios flexibles, pues para las nuevas generaciones es muy importante este beneficio. Normalmente el contar con horarios escalonados de ingreso por el tráfico que se puede estar dando en los diferentes países, porque yo he andado por todos los países y mal de muchos, ¿verdad? Dice el dicho, pero Dios mío, que no sé qué vamos a hacer con el tráfico, porque en todos los países nos hemos topado con tráfico, en todos los países hay horas pico, el tránsito a veces se vuelve insoportable, y eso de mantener horarios flexibles, tal vez con un cierta de si entro a las 7 de la mañana, salgo a las 4 de la tarde, si ingreso a las 6 de la mañana, salgo a las 3 de la tarde, no, poder adaptar o entrar a las 9 de la mañana y salir a las 6 de la tarde, puede hacer que para muchos sea un alivio en términos de el corre-corre del día. Early Friday, pues es salir más temprano los viernes, no es tendencia, no es mayoría, nos encantaría mucho si yo lo seguiré profesando en todas las charlas que haga, pero realmente vemos que si yo comparo esta tendencia versus años anteriores, ha ido creciendo poquito, lento, pero sí ha ido creciendo considerablemente. Y horarios reducidos, pues es algo que se ha escuchado mucho en nuestras latitudes, pero todavía no hemos llegado a definir claramente cómo se va. En lo que respecta a pago de cursos, seminarios, capacitaciones y demás, pues lo que son cursos de capacitación hacia la empresa, pues sí tenemos
Representación interesante, cursos de idiomas. Aquí yo siempre hago la salvedad, pues si hay un porcentaje interesante que lo cubre, cubrámoslo si la empresa lo necesita o si el puesto lo necesita. Mucho cuidado en dar cursos de idiomas para formar, para que se me lo lleve la competencia o se me lo lleve otra empresa, ¿verdad? Pago de cursos de computación o planes de pago de estudios al personal, pues en menor medida, pero tienen una representación interesante dentro del resto del puesto. Y lo que son descuentos en ventas de productos o productos promocionales, porque tal vez el producto que genero no lo puedo, ¿verdad? Es para exportación, no lo puedo dar a mis colaboradores. Muchas veces hemos visto que hay convenios con comercios o demás en donde el colaborador, por ser simplemente colaborador de la empresa, puede tener descuentos, algunas promociones o algunas opciones de facilidades para obtener el servicio. Bonificaciones anales discrecionales, bono por resultados o bonos de retención, pues la mayormente utilizada es bono por resultados, que es el que hablamos adelante, sobre todo para niveles ejecutivos. El bonificación discrecional, pues sí se da, pero realmente la discrecional, como su nombre lo dice, del colaborador no sabe si le fue bien, si le fue mal, no sabe cuánto le van a dar cada año, no sabe lo que tiene que hacer para ganar más o menos de esa bonificación. Entonces va perdiendo un poco ese sentido de, de poner metas, objetivos, de llegar a ciertos logros y que si la empresa gana, pues todos ganemos igual. Y el bono de retención, pues se usan, algunas empresas lo usan comúnmente para si un colaborador considerado puesto clave, ya definido, ya sea el colaborador puesto clave en un puesto clave, colaborador clave en un puesto clave, se le puede dar un bono de retención en caso de que se dé el peligro de que la persona se vaya para otra empresa. En lo que es bonificación especial durante vacaciones, bonificación de empleados referidos o bonificación por contratación, la de empleados referidos se utiliza mucho en algunas empresas de servicios, de si usted refiere a una persona cuando tiene que hacer muchas contrataciones, se refiere a alguien, si pasa los primeros 3 meses le doy un bono significativo, si pasa 6 meses le doy otro monto. Entonces ahí se van poniendo las reglas, normalmente van de esa manera. Y bonificación por contratación es muy común, no es muy común, se ve, lo he visto, no es tan común, perdón, en niveles ejecutivos, normalmente cuando la persona, usted se lo necesita traer ya, ¿verdad? Y resulta que el ejecutivo le dice, sí, pero es que si yo me voy ahora en marzo o renuncio en marzo, yo tengo una bonificación que me van a dar en julio y que la voy a perder y sé que voy a ganar y llevo el balance score con muy buena nota y no quiero perder eso. Entonces, la empresa puede decir, bueno, voy a hacer una bonificación de contratación, voy a cubrir ese porcentaje y yo le doy una única vez ese bono. Lo que es automóvil, pues es en menor medida en la mayoría de los países. El motoallowance es muy común en El Salvador, pero el resto va muy dirigido a ejecutivos, se maneja muy confidencialmente, se maneja muy específico de cada puesto, solo pueden ver en el detalle de la encuesta salarial como tal, no es a todo, en el mar de todas las empresas que conforman la muestra de diferentes países, el porcentaje de quienes lo otorgan pues se ve menor, pero ya en detalle, si ustedes quieren ver detalle a detalle, puesto a puesto ejecutivo, cuánto le dan de car allowance, cuánto le dan de leasing y demás, lo pueden ver en la herramienta HR Analytics en el reporte que se llama remuneración anual. Ahí pueden ver esos detalles como tal. Servicios de transporte público, servicio de transporte colectivo o estacionamiento de los colaboradores, podemos ver que estacionamiento es el que tiene mayor representación. Yo he conversado con muchos de ustedes en los diferentes países y sí, el estacionamiento es todo un tema a desarrollar. Hay problemas de estacionamiento, ya sea en los edificios o si tenés que estacionarte a 1 o 2 cuadras del edificio y el monto que tenés que pagar y la seguridad y demás. Pero podemos ver cómo en Guatemala, El Salvador y Costa Rica pues sí tienen mayor resuelto este tema de los estacionamientos. No obstante, es un costo para la empresa, entonces es un beneficio que sí se valora. La parte de transporte colectivo y transporte público en caso de que quieran atraer personal a las empresas, porque tal vez el servicio que se da público no es tan efectivo para los colaboradores o como decíamos,
Hace unas semanas hablando con un cliente me decía, es que el transporte público llega hasta cierto punto, ¿verdad? Para llegar a la empresa tienen que caminar, ¿verdad? Un trayecto interesante, el cual si salen a cierta hora pues ya es muy solo, o si está lloviendo o demás, entonces es interesante considerar la parte de transporte colectivo. Y ya para cerrar, solo queda decirles que para definir una estrategia de compensación hemos determinado 8 pasos. Lo primero que deben de hacer es hacer un análisis de la situación actual, cómo están actualmente versus el mercado. Vean que no solo es inflación, los comportamientos de mercado van más allá de la inflación, cómo están en salario, cómo están en compensación variable, cómo están en remuneración total, cómo están en beneficios en especie, cómo está su política de beneficios o qué beneficios están otorgando y cuál es hacia dónde quieren llegar. Luego deben definir los objetivos de la estrategia, que es hacia dónde quieren llegar, qué metas quiero establecer, cómo quiero verme en términos de estrategia de compensación, cómo quiero ser reflejado, cuál puede ser mi filosofía de compensación en la empresa. Luego debo segmentar la fuerza laboral, que debo conocer mi fuerza laboral, debo hacer un análisis de mi fuerza laboral, debo segmentarla para determinar con cuál fuerza, de acuerdo al análisis de situación actual, a cuál estoy llegando, a cuál no le estoy llegando, a dónde tengo las brechas más altas, a dónde tengo que enfocar mis esfuerzos. Debo diseñar una estructura de compensación, tengo que entender que tengo niveles, que tengo puestos, que tengo escalas, que tengo bandas, si queremos verlo de esa manera. Debo diseñar el paquete de beneficios con todo lo que vimos anteriormente y se acuerdan el círculo, los 6 factores, cómo está diseñado, cómo está pesado mi paquete de beneficios, de acuerdo a los objetivos que establecimos, a la estrategia que establecimos en el paso 2, ¿verdad? Debo evaluar el impacto financiero. Bueno, si yo quiero ser muy fuerte en la parte de bienestar físico, de bienestar financiero, o de bienestar emocional, o de bienestar mental, o más bien en los planes de desarrollo de carrera, o más bien en la parte social, yo tengo que determinar cómo estoy financieramente y cuál va a ser el impacto. Y una vez que defino esto, comunicarlo correctamente, con mucha transparencia, con mucha justicia, porque justicia no es que todos ganen igual, justicia es que haya el mismo proceso, el mismo análisis, las mismas herramientas para todos por igual, que todos pasemos por el mismo, por la misma metodología de revisión de nuestro paquete de remuneración y monitoreo constante, que es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque esto fluye, porque esto cambia, porque hay demanda de mercado, porque hay situaciones que van pasando a nuestro alrededor que pueden influir en mayor oferta o mayor demanda de alguna posición. Y muy en resumen, esto es lo que está pasando en el mercado a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Naya, no sé si tenemos preguntas. Gracias, Victoria, por la presentación. La verdad es que sí, tenemos varias preguntas. Eh, la más preguntada es, ¿van a estar enviando la presentación? Hay bastante interés en recibir la presentación. Eh, sí, sí, sí. Bueno, si hay registro tenemos registro de los correos, podemos hacer llegar la presentación por medio del registro de correos que tenemos de esta herramienta. Si no, de todas maneras, la presentación la pueden obtener si me escriben al correo victoria.scott@pwc.com y para los clientes ya suscritos, la vamos a subir a la plataforma de cada uno de sus países. Gracias, Victoria. Y bueno, Juliana pregunta que si tienes referencia a los beneficios que aspiran las nuevas generaciones. Sí, vieran qué interesante, porque al final de cuentas, las nuevas generaciones, los beneficios son los mismos. La forma como es comunicada, la forma como es administrado el beneficio es lo que ellos están demandando de una forma diferente. Mayor flexibilidad, mayor agilidad para obtener el beneficio como tal, mayor transparencia y comunicación para poder hacer uso de ese beneficio y normalmente algo que, pues ya lo dije anteriormente, es la forma como se está trabajando, ¿verdad? Entonces, las nuevas generaciones
trabajo híbrido, ¿verdad? Es una forma de trabajo híbrido, horarios flexibles, más tiempo para poder ejercer sus funciones, mucho desarrollo de carrera, mucha capacitación, acorde con las necesidades que ellos quieren. Es más, escúchenme, entiéndanme, ¿verdad? Hacia dónde quiero ir desarrollando yo mi carrera, cuál es el propósito, mi propósito como colaborador, qué es lo que yo quiero obtener de la empresa y eso es lo que está pasando. No es como que haya beneficios nuevos, ¿verdad? Sino en la forma como se administran esos beneficios, se enfocan y se comunican lo que las nuevas generaciones están demandando. Gracias, Victoria. Acá hay otro que dice, buenos días, ¿pueden platicar sobre el índice de rotación de personal de acuerdo a las clasificaciones, ejecutivos, profesionales, operativos? Gracias. El índice de rotación lo vamos a tener en otro webcast que vamos a hacer el próximo mes. En abril ya traemos el índice de rotación. Ahorita estamos procesando los datos. De hecho, si en esta llamada hay clientes, si en este webcast hay clientes de la región que son clientes nuestros de la encuesta que no han llenado la plantilla de rotación, están en el momento de hacerlo y hacérnoslo llegar porque para abril tenemos ya los resultados de rotación y te puedo contestar la pregunta. Perfecto, entonces todos ya saben que tienen que estar pendientes a nuestras redes sociales, a nuestra página web, @PwC para que se puedan enterar de los futuros webcasts. Tenemos otra pregunta y esta es de Lorenzo, quien dice, perdón, tal vez me lo perdí, pero ¿cuál es la muestra para obtener estos datos de la encuesta general de cada país? Hay diferentes representaciones en cada uno de los países, dependiendo del país y de cada encuesta tenemos representación, pero en promedio estamos hablando de 50, en Costa Rica es el que tiene mayor representación, que son 490 empresas, y ahí tenemos en promedio entre 150 y 50 empresas por país. Va a depender de cada país cuáles son las representaciones. Si están interesados en alguno de los países, igual pueden escribirme al correo y con mucho gusto yo los dirijo para que puedan tener información. Perfecto, Victoria. Esas serían las preguntas que teníamos. Muchísimas gracias por este webcast. Y bueno, a todos muchas gracias por participar. Les reitero que tienen que estar pendientes a @PwC Interaméricas para enterarse de los próximos webcasts. Muchas gracias.